Hola, en este video veremos tres patrones para el cubo de Rubik. El primero va a ser un 2×2 dentro de un cubo relativamente desordenado. Tenemos que colocarnos en esta posición y hacemos el siguiente algoritmo. D', B2, F2, L2, U', F2, R2, D, F2, U2, L', B, R', U', L', F, T', F, L y D2. Y tenemos esa figura de un cubo que está dentro de un patrón especial. Para desarmar este patrón hacemos en esta posición, por supuesto, D2, L', F', D, F', L, U, R, B', L, U2, F2, D', R2, F2, U, L2, F2, B2 y D. El segundo patrón que vamos a ver es un cubo dentro de un cubo dentro de un cubo. Tomando entonces el cubo en esta posición hacemos U', L', U', F', R2, B', R, F, U, B2, U, B', L, U', F, U, R y F'. Y ahí tenemos esa combinación. Para desarmar este patrón hacemos F, R', U', F', U, L', B, U', B2, U', F', R', B, R2, F, U, L y U. Y tenemos el cubo armado nuevamente. El último patrón que vamos a ver es un cubo resuelto, un cubo 2×2 resuelto en un entorno que está desordenado. Teniendo el cubo en esta posición hacemos U2, L', U2, L', U2, F2, D, L, F', L, F, R2, D', B2, D', L2, D', L2, F2 y R2. Para desarmar este patrón en esta misma posición hacemos R2, F2, L2, D, L2, D, B2, D, R2, F', L', F, L', D', F2, U2, L, U2, L y U2. Y tenemos el cubo
resuelto en su posición original. Gracias por ver este video. Cualquier duda deja en comentarios. Nos vemos en una próxima oportunidad. Si te gusta el video, dale like. Te puedes suscribir también. Hasta la próxima.